8 historias escalofriantes de Vilarejos malditos, relatos ocultos y revelaciones aterradoras. La noche se cernía sobre San Lucas con un manto de tinieblas que parecía engullir todo a su paso. El viento aullaba entre los callejones, llevando consigo ecos de risas perdidas y lamentos ahogados. En una casa desgastada por la vida, Diego luchaba con su tarea escolar, su mente vagando de temor a temor. Su padre había desaparecido hace años, dejando un vacío palpable en su hogar. El silencio a menudo se interrumpía por el llanto de su hermana, quien no comprendía que las remesas ya no llegarían, y por la locura inminente de su madre, envuelta en sus propios demonios. Fue en una de esas noches de desasosiego que escuchó murmullos extraños provenientes de la casa de don Eliseo. Ese anciano, desdeñado por todos, era conocido por sus prácticas oscuras. Los rumores hablaban de sacrificios y sombras danzantes. Diego, empujado por la curiosidad, sintió su corazón latir como si quisiera escapar de su pecho. Con pasos temblorosos, se acercó a la puerta crujiente, que se veía como un umbral entre su mundo y uno que parecía desbordar de misterio y terror. Al asomarse, los ojos de Diego se abrieron como platos. Don Eliseo estaba rodeado de velas encendidas, y una danza de sombras se proyectaba en las paredes de la despintada sala. Los símbolos ancestrales que adornaban el suelo parecían cobrar vida, y en ese instante, una mirada oscura se aferró a Diego, penetrando hasta su alma. Retrocedió, pero no pudo escapar de la extraña conexión que sentía con la oscuridad que lo envolvía. Al regresar a casa, el aliento frío de la tragedia lo recibió. Su hermana había desaparecido. La locura de su madre se intensificaba, hablándole de criaturas que reclamaban sacrificios, de sombras que susurraban sus nombres. El pánico se apoderó de Diego. Tocó puertas, buscando ayuda en sus vecinos, pero solo encontró desconfianza y murmullos ahogados. Cuando finalmente se presentó ante la policía, la realidad fue aún más cruel. Aquellos que debían protegerlo eran cómplices de un horror que se cernía sobre San Lucas. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con cada paso que daba, Diego se adentraba más en un laberinto de secretos que lo vinculaban a su familia. La vida en San Lucas era como una cadena de sombras, donde los vecinos se convirtieron en figuras siniestras, miradas que parecían juzgarlo, acusarlo de un crimen que no comprendía. Encontró amuletos y advertencias, cada uno recordándole lo que estaba en juego, no solo la vida de su hermana, sino su propia existencia, y así, cuando finalmente se preparó para enfrentar a don Eliseo, un escalofrío recorrió su columna. El anciano lo esperaba con una sonrisa que parecía conocer todos sus miedos. En ese momento, Diego supo que la verdadera batalla apenas comenzaba y que el secreto que el anciano guardaba sobre su familia podría cambiar todo en lo que había creído hasta entonces. ¿Sería suficiente su valor para romper un ciclo de horror que asolaba a San Lucas durante generaciones? La puerta de la casa de don Eliseo chirrió ominosamente al abrirse, como si una fuerza oscura la empujara. Diego sintió que su corazón latía con tal compasión por su hermana que cada golpe resonaba como un tambor de guerra. Adentrándose en la penumbra, la atmósfera se tornó densa, casi como si las paredes estuvieran respirando, absorbiendo su aliento con cada paso vacilante que daba. Diego. La voz de don Eliseo cortó el silencio como un cuchillo. Su figura se recortaba entre las sombras, el rostro iluminado por la luz vacilante de las velas. He estado esperándote. Sabía que vendrías. La sangre llama. ¿Dónde está mi hermana?, exigió Diego, tratando de mantener la voz firme, pero el miedo se escuchaba en su tono. Ella es una parte importante de lo que se está por desatar. Pero no solo eso, tú también. Las palabras del anciano se escurrieron en su mente, dejando un rastro de inquietud. Diego sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. Lo que quería era escapar,
pero un magnetismo oscuro lo mantenía en el lugar, como si la casa misma lo atrajera. Don Eliseo levantó una mano, y las sombras del cuarto parecieron responder a su llamada, bailando con una vida propia. Los secretos de San Lucas están escondidos en la noche. En el silencio que te rodea, la verdad acecha esperando ser revelada. Diego notó que en el centro del lugar, entre las velas y los símbolos antiguos, había un círculo de sal. En su interior, algo brillaba tenuemente, como si cada grano estuviera cargado de energía y desesperación. Eso, muchacho, es lo que has buscado, dijo don Eliseo mientras se dirigía hacia el círculo. Lo que ha sido cada vez más difícil de proteger. Allí es donde ella está. Y si quieres salvarla, tendrás que enfrentarte a lo que hay en su interior. ¿Qué quieres decir? Gritó Diego, sintiendo que la razón empezaba a desvanecerse. Tu padre hizo un pacto, un sacrificio que involucra a los tuyos. La culpa no es solo del anciano que soy, sino de un linaje que ha cargado con este secreto desde hace generaciones. Tú, Diego, estás marcado desde el nacimiento. El rostro de Diego palideció. Escuchó sus propias respiraciones, lentas, y el latido incesante de su corazón que ahora parecía un reloj en cuenta regresiva. Recordó las noches de su infancia, las advertencias de su madre, los murmullos entre los vecinos. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas grotesco. Debes decidir ahora, la voz de don Eliseo resonó en su mente. ¿Aceptarás unirte a nosotros y seguir el camino de la oscuridad, o lucharás y te arriesgarás a perderla para siempre? La sangre de tu linaje es poderosa, solo tú puedes romper la cadena. Con cada palabra, Diego comenzó a percibir la dimisión de su propia existencia. Gotas de sudor recorrían su frente, y los recuerdos de su hermana incrustados en su mente se transformaron en un llamado penetrante. Así, lo que parecía una elección se tornaba en una trampa mortal. De repente, un grito desgarrador atravesó la noche. Era la voz de su hermana, perdida en la oscuridad. Fue un eco que atravesó su ser, galvanizando su decisión. Estaba dispuesto a enfrentar cualquier horror para liberarla. Con el corazón en la garganta y una adrenalina ciega, dio un paso al frente. Sin embargo, justo cuando las sombras parecieron cobrar vida a su alrededor, una mirada más allá de la puerta principal lo detuvo en seco. Desde las tinieblas, una figura se dibujaba y, mientras la luz de las velas se apagaba una a una, Diego sintió que su destino se hallaba entrelazado a algo más grande y aterrador. ¿Qué has traído al hogar, Diego? La pregunta resonó como un eco maldito en su mente, dejando a un lado la fuerza de su resolución. La figura pasó lentamente, susurrando secretos que podrían hacer temblar hasta al más valiente. Diego sintió que el aire se volvía pesado. La elección estaba cerca, pero el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La oscuridad estaba más viva que nunca, y el grito de su hermana se convertía en un murmullo lejano. En su interior, una verdad perturbadora emergía, y con ella, la desesperación de saber que tal vez, solo tal vez, el horror de San Lucas había llegado a ser parte de su propia esencia. Con un esfuerzo supremo, Diego trató de enfocar su mente en la figura sombría que se alzaba ante él. Era alta, con una postura recta que emanaba una autoridad aterradora. Las sombras caían sobre su rostro, ocultando sus rasgos, pero sus ojos brillaban, desafiantes, como dos brasas ardiendo en medio de la oscuridad. ¿Quién eres?, preguntó Diego, su voz temblando a pesar de su intento de firmeza. Soy el eco de lo que has ignorado. El guardián de los secretos, el que traerá la verdad a la luz, aunque ésta te consuma a medida que hablaba. Los susurros del pasado parecieron avanzar hacia Diego, llenando la sala con ecos de risas, llantos y lamentos que resonaban en su interior. El anciano don Eliseo, que hasta ahora había permanecido en silencio, dio un paso atrás, como si la aparición lo amedrentara. No puedes dejar que te engañe, Diego. Lo que ves no es la realidad, son sombras distorsionadas de tus miedos. La figura dio un paso adelante, y los murmullos se intensificaron, llenando la habitación de un frío penetrante. No estés tan seguro, viejo. La verdad es más oscura de lo que puedes imaginar. Diego, tienes mucho que aprender sobre tu linaje y los sacrificios que ha exigido. La respiración de Diego se hizo más rápida. La voz que resonaba a su alrededor era como un canto hipnótico, llamándolo hacia el abismo.
Cerró los ojos por un breve momento, tratando de recordar el rostro de su hermana, su risa, su calidez. Pero en su mente, cada imagen se oscurecía, interrumpida por visiones tormentosas de sombras danzantes, figuras deformadas que representaban sus peores pesadillas. Se sentía atrapado, como si un hilo invisible lo uniera a la oscuridad que lo rodeaba. ¿Y qué es lo que debo aprender?, dijo Diego, sintiendo como algo se rompía dentro de él. Su voz, un susurro entre la desesperación y el desafío, resonó en la habitación. ¿Que mi familia está condenada por sus pecados? ¿Que mi hermana es un peón en un juego que ni siquiera comprendo? La figura sonrió, una mueca retorcida. Eres más astuto de lo que pareces. Pero no solo tu hermana está en juego, hay otros, aquellos que han sido engullidos por la oscuridad, que esperan la llegada de un elegido. Escúchame, interrumpió don Eliseo, su voz cargada de urgencia. Tienes que liberarte de esta influencia. Ellos no buscan tu salvación, Diego. Quieren lo que llevas dentro. El anciano extendió su mano hacia el círculo de sal, pero la figura sombría se movió ágilmente, interponiéndose. ¿Qué te detiene? ¿El miedo a lo desconocido o la ansia por conocer la verdad de tu ser? Una oleada de energía pareció fluir entre los dos, entre el anciano y la criatura. La sala vibraba como un tambor resonante, y Diego pudo distinguir la mezcla de tempestad y calma que llenaba el aire. Derrotando su temor momentáneo, dio un paso hacia el círculo de sal. Si he de conocer la verdad, quiero enfrentarla. Pero te juro que salvaré a mi hermana. No caeré en tu trampa. Un sacrificio por otro. La figura se inclinó hacia él, su risa tranquila resonando como trueno en el alma de Diego. Eso es lo que está en juego, Diego. Y tú, como el portador de la sangre de los pactos, tienes que decidir quién es el verdadero sacrificio. Antes de que pudiera responder, un estallido de luz iluminó la estancia, y las velas comenzaron a parpadear con violencia. Los gritos de su hermana comenzaron a elevarse nuevamente, un lamento agónico que penetraba su corazón. Sintió un tirón en su pecho, una conexión que lo instaba a moverse, a actuar. Se encontró en el umbral de una elección abrumadora. Podía sentir que el tiempo se deslizaba, que algo oscuro lo acechaba, y ya no había vuelta atrás. El aire se llenó de un súbito silencio, y justo cuando la figura se preparaba para hablar, un estruendo resonó desde las profundidades de la casa. No puedes ignorar el rugido de lo que ha despertado, gritó don Eliseo, pero antes de que Diego pudiera procesar sus palabras, la niebla espesa de la oscuridad comenzó a envolverlo. Diego sintió el sudor frío en su frente, el terror volviendo a tomar control. Sabía que la decisión debía hacerse ahora y que incluso su vida dependía de ello. La figura extendió la mano hacia él, y la oscuridad parecía cobrar vida, arremolinándose a su alrededor. El tiempo se acaba, Diego. ¿Vas a enfrentar la verdad o te vas a rendir? Mientras la casa temblaba con presencias antiguas y los murmullos resonaban a su alrededor, Diego sintió que el frío de la muerte se acercaba. Había un terror aún mayor aguardando en la penumbra, y justo cuando todo parecía inevitable, una risa infantil resonó en la distancia, quebrando el espanto. Papá, ¿dónde estás? Te echo de menos. Era su hermana. Su voz tan pura, tan cercana, le dio un nuevo atisbo de esperanza. Pero al mismo tiempo, él supo que el verdadero horror estaba a punto de desatarse. Diego sintió una sacudida en su pecho al escuchar la voz de su hermana. Era un sonido que evocaba memorias de días felices, de risas y juegos, y su corazón se aferró a esa luz en la oscuridad. Pero la figura ante él no se inmutó, sus ojos ardían con una intensidad que reflejaba un mundo de sufrimiento que Diego no podía comprender del todo. Te llamará, susurró la figura, sus palabras un eco de advertencia. Pero no es quien parece ser. El juego ha comenzado, y tú, Diego, tienes un papel que desempeñar. Ignorando a la figura, él corrió hacia el origen de la voz. Cada paso lo acercaba más a la sombra del peligro, pero su instinto le decía que debía seguir adelante. La casa, con sus paredes agrietadas y su atmósfera opresiva, parecía vibrar a su alrededor. Pasillos oscuros se retorcían como serpientes, cada esquina ocultaba secretos ominosos. El grito de su hermana se desvaneció en un susurro.
Papá, el aliento de Diego se hizo más rápido, una mezcla de pánico y determinación fusionándose en su interior. Sofía, gritó, su voz resonando en la penumbra como un faro en la tormenta. Pero las únicas respuestas que recibió fueron ecos distantes, burlas retumbando entre las paredes. La desesperación filtró en su mente, y recordó las advertencias de don Eliseo. A él no le importaba tanto el miedo a la oscuridad, a lo desconocido. Lo que realmente temía era perder a su hermana para siempre, como había perdido a tantos en la historia familiar. Una sombra oscura se movió en el rincón de su visión. No podía dejarse llevar por sus miedos. Tenía que ser fuerte. Mientras avanzaba, el aire se tornó gélido, una corriente helada que lo rodeaba. Las sombras comenzaron a susurrar, formando palabras ininteligibles que parecían llamarlo por su nombre, tratando de atraerlo hacia el abismo. Diego, resonaban las voces, y él pudo distinguir lamentos entremezclados con susurros seductores. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz más un grito de desafío que una súplica. Pero la respuesta se perdió en un crescendo de ruidos ensordecedores, llantos, gritos, y risas que se transformaban en un horrible canto. A medida que continuaba, la figura sombría apareció de nuevo, esta vez bloqueando su camino. La elección está en tus manos, Diego. Cada paso que das no solo transforma tu destino, sino que afecta a aquellos que te rodean. La risa atormentada reverberó a su alrededor, como si la misma casa se carcajeara por su confusión. Déjala en paz. Diego tomó un impulso de valor, alzando los brazos como si pudiera desafiar a la entidad. No voy a dejar que te la lleves. No te tengo miedo. ¿Tienes miedo? La figura se inclinó, y sus ojos ardían con un fuego oscuro. ¿Aún no comprendes que el verdadero terror surge de dentro de ti? Sofía será el catalizador de tu transformación, y tú serás el sacrificio. La luz de las velas titiló más intensamente, y Diego sintió que el suelo temblaba. No podía procesar lo que significaban sus palabras. ¿Sacrificio? ¿De qué estaba hablando? La figura desapareció tan repentinamente como había llegado, dejando solo un vacío inquietante. Diego, la voz de su hermana volvió a sonar, ahora más pálida, como un eco enloquecido. Las llamas de las velas comenzaron a apagarse una por una, como si el mismo mundo intentara sumergirse en la oscuridad total. Diego sintió que no podía dar un paso atrás. Avanzó hacia el final del pasillo. A medida que se acercaba a la puerta entreabierta de lo que parecía ser el sótano, un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Las paredes parecían respirar. El aire estaba impregnado de un hedor a mojado y putrefacción, y la luz era escasa. Sofía, volvió a llamar, su voz ahora más quebrada. La respuesta fue un silencio abrumador, seguido por un susurro. Papá fue la única palabra que surgió. Un lamento que se convirtió en un aullido desgarrador. Diego finalmente cruzó la puerta y, con cada paso que daba hacia lo desconocido, un terror ancestral se encarnaba en su corazón. Las sombras bailaban a su alrededor, y una risita terrorífica rebotó en sus oídos, justo antes de que la Sierra de Gracia se desencadenara en un clamor ensordecedor. Todo se oscureció, y cuando la luz regresó, Diego se encontró frente a una figura familiar, pero esta vez, era ella. Su hermana estaba allí, pero algo era diferente. Había en sus ojos un brillo helado, una oscuridad que le decía que todo había cambiado. Y allí, en la penumbra, se comenzó a dibujar una sutil y macabra sonrisa en su rostro. Diego. Su hermana gritó, pero el sonido fue como una trampa, envolviendo todo en una confusión escalofriante. ¿Era realmente ella quien lo llamaba o un nuevo horror se gestaba en la penumbra? El tiempo se detuvo en su mente, y él se preparó para el próximo giro de su destino. Diego sintió que el aire se le cerraba en la garganta. La sonrisa de su hermana era una mueca que contradecía la imagen que guardaba en su memoria. Su mente gritaba que algo estaba terriblemente mal, y sus instintos estaban al borde del colapso. ¿Sofía? ¿Eres tú?, balbuceó, intentando aferrarse a las memorias de una infancia feliz. Sí, soy yo, y he estado esperando, respondió ella, su voz un eco distante, casi musical, como si navegara entre dos mundos. Una risa tenue, escalofriante, se deslizó de los labios de Sofía, resonando como un canto fúnebre.
Diego retrocedió un paso, sus pies pisando algo blando y húmedo, pudo sentir como el terror le recorría la piel como un manto helado. No. Esto no puede ser real, gritó, luchando por mantener la cordura. La figura en la puerta del sótano se había desvanecido, pero la sensación de su presencia seguía pulsando a su alrededor como un eco persistente. ¿Dónde está papá? ¿Qué le hiciste? Las palabras brotaron de su boca con la urgencia de quien enfrenta un abismo. Sofía, aún sonriendo, se acercó lentamente. Cada paso que daba acumulaba un peso inmenso en el aire. Él también está aquí en la oscuridad. Solo tienes que buscarlo. Sus ojos se oscurecieron aún más, como si algo innatural se estuviera alimentando de su esencia. Tu padre ha hecho su elección, Diego. ¿Qué elección? La confusión lo dominaba y la ignorancia comenzaba a cambiar a una mezcla de terror y rabia. Tú no eres mi hermana. Tú no eres ella. La risa se detuvo abruptamente, dejando una calma inquietante. Las llamas de las velas parecieron apagarse aún más, dejando solo pequeños chisporroteos. Sofía se quedó en silencio, sus ojos fijos en él, como si intentara escudriñar su alma. ¿Crees que puedes escapar de esto? Enrique, el sacrificio es la única opción. Lo sabes. Las palabras de ella sonaron como un mantra oscuro que retumbaba en su mente. Diego podía sentir que su corazón latía desbocado, martillando una canción de desesperación. ¿No lo entiendo? ¿Qué sacrificio? Eres parte de este ciclo, Diego, susurró Sofía, su tono casi dulce, idéntico al de la infancia. La casa necesita su alimento, y tú serás su próximo banquete o el salvador de otros. Tienes que elegir. De repente, el suelo bajo sus pies crujió ominosamente, como si la casa misma estuviera viva. Diego se sintió arrastrado hacia una visión escalofriante, extrañas sombras aparecieron en las paredes, reflejando imágenes de tragedias pasadas, de generaciones perdidas en la locura, y entre ellas surgían sombras familiares. ¿Por qué había sucedido esto? ¿Por qué su familia había sido elegida? ¿Diego? Ayúdame. La voz de su hermana resonó de nuevo, esta vez cargada de un genuino miedo. Las sombras que los rodeaban parecían bailar, cada vez más distorsionadas, suscitando más preguntas que respuestas. La familiaridad de su grito lo desgarró, y, al mismo tiempo, el horror se adueñaba de su ser. No puedo dejarte aquí. Se encontraba atrapado entre la necesidad de salvar a Sofía y la certeza de que ella no era quien decía ser. Desesperado, buscó en su mente una salida, un indicio de esperanza en medio de aquella pesadilla. ¿Por qué luchas? Este es tu destino. La sonrisa de Sofía retumbaba en sus oídos mientras una voz más profunda y burbujeante comenzó a resonar desde las sombras. Una elección debes hacer, y la oscuridad espera ansiosa tu decisión. Diego estaba al borde de la locura, sintiendo que su mundo se desmoronaba. No dejaremos que esto ocurra. Y mientras su corazón latía con ferocidad, un nuevo grito, más desgarrador, provenía de las profundidades. Era una voz conocida entre los lamentos y el horror. Diego. Ayúdame. El grito era de su padre. Tembloroso y sin pensar, corrió hacia el eco. Se adentró más y más en la oscuridad donde la voz lo guiaba, sintiendo que la casa temblaba bajo su pie. Las sombras lo seguían, tirando de él hacia un rincón en penumbras donde las decisiones se tornaban cruciales. ¿Qué precio pagaría por el amor de su hermana y padre? El aire se tornó aún más pesado. ¿Debería lamentar la espera en la penumbra mientras se preparaba para lo peor? La difícil elección estaba ante él y él debía decidir. Mientras se aproximaba a la voz, una fusión terrorífica de angustia y desolación. Repentinamente, las sombras emitieron un grito unificado. La casa parecía cobrar vida, preparándose para reclamar un pago, y Diego lo sintió en su piel. La elección estaba cerca, pero la verdad que le esperaba era más aterradora que cualquier sacrificio. ¿Qué harás, Diego?, resonó la voz penetrante, mientras las sombras reían, y aquella sonrisa macabra se reflejaba en el rostro de Sofía. El fin estaba a la vista, y no había camino de regreso. Y justo cuando parecía que todo se oscurecería para siempre, un destello de luz emergió en la lejanía, iluminando una verdad que podía cambiarlo todo. «Es verdad lo que has dicho, Sofía», murmuró.
¿Es esto lo que hemos sido elegidos, para vivir este horror? La respuesta quedó suspendida en el aire, y la verdadera batalla apenas comenzaba. La luz titilante se intensificó mientras Diego avanzaba, como si un faro en medio de la tormenta lo guiara hacia una posible salvación. Sin embargo, el brillo inmediato no le traía esa calma esperada, al contrario, un escalofrío recorría su espalda. Las sombras a su alrededor se retorcían, reflejando rostros anhelantes y ojos hambrientos que parecían devorarlo todo a su paso. Diego. La voz de su padre resonaba una vez más, pero esta vez estaba menos clara, casi como si se ahogara en el lamento de la oscuridad. Ayúdame. No dejes que esto termine así. Era un llamado que atravesaba las barreras del miedo. Diego apenas podía contener sus emociones. Su corazón se debatía entre la súplica de su padre y la advertencia macabra de Sofía. ¿Qué he de hacer? ¿Cómo puedo salvarte?, gritó, sintiendo el eco de sus propias palabras como puños que golpeaban su pecho. Sofía estaba detrás de él, su risa ensordecedora resonando cada vez más fuerte. La elección, Diego, la elección siempre estuvo en tus manos. Se acercó, el aire se tornaba cada vez más denso, y la olorosa humedad del sótano se mezclaba con la desesperación que emanaba. El tiempo se termina. Un nuevo grito desgarrador desgarró el silencio. No era solo su padre. Era una mezcla de voces, de almas atrapadas que clamaban desde la negrura por liberación. Él no podía dejar de pensar en todas las palabras que había escuchado sobre sacrificio y elección. ¿Era este el precio? ¿Debía unirse a ellos, a esas almas perdidas? No puedo elegir entre ustedes, gritó, y su voz se elevó, resonando en la cavernosa oscuridad. Las sombras se agitaron aún más, como si respondieran a su ceguera emocional. Puedes salvar a uno o dejar que ambos queden atrapados para siempre, dijo Sofía, inclinando la cabeza. Su expresión permanecía serena, pero en sus ojos brillaba un destello de algo indescriptible. ¿Cuál de ellos amas más? Esa pregunta lo atravesó como una lanza. Diego sintió que todo a su alrededor empezaba a girar. No. Esa no es una elección que deba hacerse, pronunció, agachando la cabeza con desesperación. ¿Por qué tienen que ser ellos? ¿Por qué yo? Las sombras se precipitaron hacia él, envolviéndolo en un torbellino de recuerdos, risa, abrazos, momentos de felicidad que ahora se desdibujaban como un mal recuerdo. En medio de un mar de confusión, recordó un juego de la infancia en el que, por arte de magia, él siempre podía salvar a Sofía. Pero ahora, no había magia, solo un horror palpable que le estaba devorando el alma. De repente, la luz titilante pareció tomar vida propia, expandiéndose. Diego sintió que la casa misma estaba dispuesta a colapsar bajo el peso de los secretos que guardaba. En su mente, la imagen de su padre y su hermana aparecieron una vez más, pero esta vez no estaban solos. Un rostro más oscuro resplandecía con una sonrisa aterradora. «Me encontraste», susurró una figura borrosa que se acercaba por el polvo y el olvido. «Estás muy cerca de la verdad, Diego, pero todavía no es el momento». Fue como si un manto de terror se le cerniera sobre él. La luz parpadeante se volvió cálida, invitante, y a la vez, repugnante. No quiero esto». Diego dio un paso hacia atrás, pero el suelo sintió que se desvanecía bajo sus pies. «¿No quieres saber quién eres realmente?», preguntó la figura con una voz seductora. «Todo esto es parte de ti. De tu legado». En un instante, la oscuridad pareció colapsar sobre él, y una explosión de luz reveló una escena que ni en sus más oscuros sueños podría haber imaginado. Había más que una elección, había un destino que estaba atado a su vida. Si decidía seguir adelante, si decidía aceptar lo que sea que la casa representaba, se vería obligado a confrontar la raíz de todo el terror que había habitado en su familia desde tiempos inmemoriales. «Diego. Ayúdame», la voz de su padre resonó de nuevo, pero ahora venía de un lugar diferente, uno que parecía causar la tierra misma a temblar. La decisión estaba más clara, pero el costo era implacable. Pondría en juego su propia vida. ¿Para salvar a su padre? La luz se volvió más intensa, y en su interior sabía que ya no había vuelta atrás. Los ecos se fundieron en un murmullo ensordecedor. «Diego, la elección es tuya. ¿Qué harás ahora?».
La oscuridad se cernía, y Diego sabía que el reloj corría. Sin embargo, justo cuando la bruma envolvió su mente, una imagen apareció destellando entre las sombras, algo que podría cambiar todo. ¿Qué has hecho?, preguntó Sofía, su voz ahora cargada de desasosiego. El final estaba cerca, pero la revelación que le esperaba podría ser el último clavo en su ataúd. ¿Se atrevería a mirar la verdad a la cara, aun sabiendo que la oscuridad podría reclamarlo para siempre? Diego estaba atrapado en un instante congelado. La luz resplandecía en su piel, ardiente y al mismo tiempo repulsiva. La figura oscura continuaba acercándose, borrosa y aterradora, mientras que el eco del grito de su padre resonaba en sus oídos. ¿Qué harás ahora? La pregunta, en la voz de la sombra, se repetía como una letanía tortuosa en su mente. La decisión lo asfixiaba. No puedo, se forzó a gritar, pero en su interior sabía que eso no era verdad. Cada fibra de su ser anhelaba una respuesta, un camino a seguir. La luz lo llamaba, prometía respuestas, revelaciones de una verdad que había estado oculta durante demasiado tiempo. Pero a un precio que lo despojaba de su humanidad, las sombras se encogían, cada vez más inquietas, como si esperaran ansiosamente su decisión. Diego observó la figura más de cerca. Había algo familiar en su esencia, como un recuerdo lejano que podía casi recordar. Con cada paso que daba, algo en su pecho explotaba en confusión. Soy parte de ti, resonó la voz distorsionada. Soy lo que has tratado de olvidar, lo que has tratado de enterrar. De repente, una imagen surgió, clara como el día, una noche tormentosa, su padre aterrorizado, en una pelea con figuras indistintas, y él, pequeño y vulnerable, observando desde la puerta. La memoria era como un rayo, iluminando lo olvidado. No. Lo recuerdo. Todo fue un juego, un rito. Eso no fue una broma. Diego se sintió desgarrado entre donde había intentado escapar, donde había intentado olvidar, y lo que ahora debía enfrentar. Para entender, para salvar, tendría que aceptar todo lo que él era, cada rincón oscuro de su existencia. No puedo ser uno de ellos, susurró con una mezcla de horror y aceptación. Esa es la elección, reiteró la figura, ahora más cercana. Su rostro comenzaba a tomar forma. Diego parpadeó y vio a su abuelo que había desaparecido en aquellas noches de rituales, como un eco del pasado perdido. Siempre estaré aquí, Diego. La sangre llama a la sangre. La oscuridad forma parte de ti. La sala tembló y un viento helado sopló a través de los restos de la casa, llevándose los ecos de las voces perdidas. Diego buscó a Sofía, pero su mirada era distante, como si se hallara en otro lugar, atrapada entre lo que conocía y lo que no podía soportar. Sofía, ven aquí, gritó, desesperado. Pero la niña no se movió, paralizada, con el terror grabado en su rostro. Este es el destino que tú has elegido. ¿Vas a dejar que ella sufra también? La figura a su lado sonrió, su rostro ahora claro, y la desesperación se convirtió en horror. Un estruendo profundo resonó, como un latido lejano que atravesaba los cimientos, provocando que las paredes temblaran. Diego sintió que la casa misma estaba viva, alimentándose de su confusión y miedo. Diego, no. No lo hagas, roó Sofía, las lágrimas cayendo de sus ojos. No, por favor. Era el tipo de grito que podía romper el alma. En ese momento, cada hilo de amor por su familia se entrelazó, pero la oscuridad comenzó a arrastrarlo hacia su abismo, despertando su ansia de revelar lo desconocido. En un acto de rebeldía, se lanzó hacia la luz, gritando mientras sus miedos se apoderaban de él. Voy a enfrentarlo, exclamó con furia y determinación, sintiendo cómo la oscuridad se abrazaba cada vez más a su ser. Justo cuando estaba a punto de cruzar un umbral inexplorado, una mano fría lo agarró del brazo, impidiéndole avanzar más allá. Diego. Sofía, con horror reflejado en su rostro, lo mantenía. ¿Qué has hecho? No puedes tocarlo. La luz estalló en lo más profundo de la oscuridad, inundando la habitación con una claridad casi cegadora. En ese instante, Diego comprendió que era demasiado tarde, el tiempo había dejado de importar. La elección había sido hecha,
pero las consecuencias aún estaban por venir. El temblor del suelo se intensificó, y Diego, sintiendo el aliento de la casa en su nuca, comprendió que algo ancestral había despertado, decidido a reclamar lo que era suyo. En la penumbra, una última visión se forjó en su mente, voraz e insaciable, un espectáculo de lo que les esperaba a él y a aquellos que amaba. «Prepárate, Diego». Esto apenas comienza. Las murallas a su alrededor comenzaron a crujir, como si el mismo tiempo se hubiera detenido en un eje de horror. Las palabras de Sofía resonaron en su mente mientras la oscuridad se expandía, y el verdadero horror de su elección emergía a la superficie. La casa, su hogar, se había convertido en su mayor enemigo, y aquel último grito de su padre retumbó en los pasillos, convirtiéndose en una advertencia aplastante. «Diego, la verdad vendrá a por ti». Diego sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La luz, esa luz que prometía respuestas, se tornó en un mar de sombras que se retorcían a su alrededor, como serpientes hambrientas. El rostro de su abuelo se diluía en la oscuridad, pero sus palabras quedaban flotando, pesadas e inquietantes. «La sangre llama a la sangre». Sofía volvió a gritar, pero su voz se perdía en los crujidos de la casa. «Sal, tenemos que salir de aquí». La pequeña seguía paralizada, con los ojos desorbitados, atrapada en una visión que la consumía. La figura oscura había comenzado a deslizarse detrás de ella. Diego la vio a través de la luz, una sombra alargada que la envolvía como un manto. «Sofía, muévete», gritó, intentando zafarse del agarre helado de esa mano que aún lo retenía. «Diego, no la dejes», gritó Sofía con un hilo de voz, y por un momento, el mundo pareció volver a girar. Su súplica empujó a Diego hacia adelante, la necesidad de protegerla era más fuerte que su miedo. Luchó contra la oscuridad, contra los ecos del pasado y contra los temores que lo atrapaban en ese lugar maldito. Se lanzó hacia ella, su corazón latiendo como un tambor bélico. Pero en el instante en que logró llegar a su lado, la figura oscura se abalanzó sobre ellos. Tenía ojos brillantes, centelleantes como picos de hielo, y una risa macabra que resonaba en la noche. «Tu elección ha sido hecha, Diego», dijo, su voz siseando como el viento entre las hojas secas. «No podrás escapar de lo que eres». El eco de las palabras lo golpeó como una bofetada. La luz que creía su salvación se tornó en un vórtice tormentoso, absorbiéndolos, llenando el aire de un frío que calaba los huesos. Lo último que vio fue la expresión de terror en el rostro de Sofía antes de ser envuelto por una oscuridad impenetrable. De pronto, se encontró de pie en una habitación diferente, aún dentro de la misma casa pero en un espacio que no reconocía. Las paredes estaban cubiertas de sombras que danzaban, y el suelo parecía pulsar, vivo e inquieto. El silencio era opresivo, pero podía sentir que algo más habitaba ese lugar. Una presencia. «Diego», susurró una voz familiar, distorsionada y lejana. Era el eco de su padre, resonando a través de un túnel de memoria. «Recuerda quién eres. No los dejes ganar». Él se estremeció, el peso de la desesperanza lo golpeó con fuerza. Tenía que recordar, tenía que luchar. «Sofía», gritó, «espera a encontrarla», aunque sabía que quizás estuviera perdida en ese laberinto. El silencio se rompió repentinamente con el sonido de pasos, eco sordo, implacable. Diego giró, y una figura se dibujó en la penumbra, avanzando con un paso relajado, disfrutando de la casa. La figura se detuvo y dejó escapar una risa profunda y burlona. «¿Buscas a tu amiga?», preguntó, como si conociera cada rincón de su corazón. «Te lo advertí, no podrás escapar de lo que temes». Diego sintió que el aire le faltaba. Estaba atado a esa casa, al horror de su historia. Tenía que desentrañar la verdad, o perdería a Sofía para siempre. Las sombras reían, y al hacerlo, parecía que se llenaban de más vida. «Basta», rugió, pero la respuesta se desvanecía entre ecos y susurros, convirtiéndose en un grito incomprensible. Cada paso que daba era un paso más hacia su propio destino oscuro. El suelo se estremeció nuevamente, pero esta vez era diferente, como un latido que resonaba desde las profundidades. Era una advertencia. Diego miró por encima de su hombro, y con horror vio que la figura en la penumbra sonreía, disfrutando del espectáculo. «¿Vas a correr de nuevo?»,
La verdad vendrá a por ti. En ese momento, la casa pareció abrirse, revelando una puerta entreabierta que se iluminaba tenuemente. ¿Sería una salida? ¿O un camino hacia un horror aún mayor? La elección estaba allí, a la vista, esperando. Diego sintió que sus pies se movían solos, como si una fuerza oculta lo empujara hacia la puerta iluminada, a lo desconocido. Pero en su interior sabía que no podía abandonarla. Si Sofía estaba allí, su decisión estaba tomada. «Voy a por ti», exclamó, arrojándose hacia la luz. ¿Pero qué pasaría si se desvanecía con ella en el camino? ¿Sería suficiente? La tensión creció, y con cada paso, la oscuridad se abalanzaba, ansiosa por atraparlo una vez más. La verdad lo acechaba, y el tiempo se había agotado. Diego sintió el suelo crujir bajo sus pies mientras se acercaba a la puerta iluminada. El frío lo envolvía como una manta de muerte, y el aire que respiraba estaba espeso con la desesperación que emanaba de las sombras. Sabía que la figura oscura lo acechaba, pero no podía detenerse. La voz de Sofía resonaba en su mente, una melodía desgarradora que lo incitaba a apresurarse. Cuando cruzó el umbral de la puerta, un torrente de luz lo envolvió. Se encontró en un pasillo estrecho, sus paredes adornadas con retratos de rostros pálidos que parecían seguirlo con la mirada. Diego sintió una presión creciente en su pecho, como si los ojos de aquellos ancianos lo juzgaran. «¿Dónde estás, Sofía?», susurró, más para sí que para el eco de las paredes. Al fondo del pasillo, una puerta entreabierta liberaba un destello resplandeciente, sin embargo, también dejaba escapar un murmullo inquietante que se asemejaba a susurros perdidos en el viento. Se acercó con cautela, cada paso pesado, como si el suelo intentara retenerlo. En el instante en que colocó su mano sobre la manija, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Había un poder invisible que emanaba de aquella puerta, y no era solo la luz lo que lo llamaba, sino algo más oscuro, más profundo. «Sofía», volvió a gritar, su voz retumbando en el aire tenso. Pero la respuesta llegó no de su hermana, sino de la figura que había dejado atrás. La risa resonó nuevamente, burlona y llena de veneno. «¿De verdad crees que ella está a salvo ahí dentro?». El corazón de Diego se detuvo un momento. ¿Qué sabía esa criatura sobre Sofía? La angustia lo impulsó hacia adelante. Desearía ignorar la voz, pero sus palabras sonaban como ecos en un abismo. La puerta entreabierta parecía una trampa, un canto de sirena que prometía respuestas pero que solo podría llevarlo a más oscuridad. Con un último suspiro, expelió todo su miedo y empujó la puerta. Un aire cálido y pesado lo recibió, olfateando a lo que había sido vida. Dentro, una habitación vasta se desplegaba como un mar de sombras. En el centro, una mesa antigua llena de objetos dispersos reflejaba la luz con un brillo polvoriento. Diego se acercó lentamente, buscando entre las pertenencias cualquier indicio de Sofía. Una muñeca de trapo, sus ojos rasgados y vacíos, hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Sobre la mesa, un diario abierto aguardaba. Las páginas estaban llenas de garabatos que destellaban terror. Las últimas palabras, escritas con una mano temblorosa, leyeron: «No los dejes entrar». El aire cambió de golpe, y una risa escalofriante resonó a sus espaldas. En un giro, Diego se encontró de nuevo frente a la figura oscura, ahora más cerca, su rostro envuelto en sombras, pero los ojos brillaban con la misma malevolencia. La criatura alzó una mano, señalando hacia la mesa. «¿Vas a leer la verdad? La lección no ha terminado». La habitación pareció contraerse, absorbiendo la luz de afuera. Diego sintió la necesidad de huir, pero sus pies estaban pegados al suelo. En ese momento, el aire se volvió irrespirable. Imágenes comenzaron a brotar de las sombras, visiones de su familia, escenas de dolor y traición, haciéndolo tambalear. Aquella figura se acercó más, y su voz se convirtió en un susurro helado. «La sangre llama a la sangre, Diego. Nunca escaparás de lo que llevas dentro». El ciclo se repite. Diego sintió que su mundo se derrumbaba. Las visiones eran demasiado, y la desesperación lo invadía. Sintió que el tiempo se agotaba y que cada segundo robado los condenaba más a ella. La mesa, el diario, incluso la muñeca parecían cobrar vida,
como si la casa misma intentara hablarle. Sofía, gritó una última vez, abrumado por la angustia de perderla. Y en ese preciso momento, las luces comenzaron a parpadear, llenando la habitación de sombras danzantes. El suelo retumbó con un grito demoníaco, y todo empezó a desvanecerse, llevándolo a la oscuridad. ¿Qué buscaría en su interior? ¿Qué horrendo secreto desataría? Diego, luchando por su luz y por su hermana, se dio cuenta de que la respuesta estaba más cerca de lo que pensaba y su revelación parecía un camino hacia un nuevo horror. La luz brilló intensamente, y por un momento, Diego se sintió flotando entre dos mundos, el de sombras y el de esperanza. El eco de su padre llamándole todavía resonaba en su cabeza, como el tambor de una batalla inminente. No dejaré que esto termine así, murmuró con fuerza, apretando los puños. Sabía que la única forma de salvar a Sofía y a sí mismo era confrontar la verdad que lo había perseguido desde su nacimiento. Las sombras comenzaron a distorsionarse, vetadas por el deseo de Diego de luchar. Miró a la figura que lo acechaba, sintiendo que lo reconocía mejor que nunca. Tu juego ha terminado, declaró, lo que hizo que la criatura hiciera una pausa. Había un cambio en la atmósfera, el aire se tornó eléctricamente pesado. La figura sonrió, revelando una mueca aterradora. ¿Crees que puedes enfrentar tu propia oscuridad, Diego? No entiendes lo que implican tus decisiones. Sin apartar la vista de ella, Diego dio un paso adelante. Entiendo que los enemigos no son solo visibles, a menudo, son parte de mí mismo, respondió, el dolor y la determinación entrelazándose en su voz. No seré parte de este ciclo. No voy a ser un sacrificio más. Las visiones comenzaron a cambiar, imágenes de recuerdos de su infancia, de su risa y felicidad, eran invocadas por la visión oscura para desestabilizarlo. Pero en lugar de ceder al terror, Diego se aferró a ellas, el amor fraternal que sentía por Sofía se encendió en su corazón como una chispa vibrante. No. No te necesito, gritó, mientras su voz resonaba con la fuerza de su valentía. She is my sister. I will not let you take her. El grito final pareció romper un hechizo. La luz titilante se volvió cegadora y las sombras comenzaron a temblar, como si un vendaval hubiera rayado en medio de la sala. ¿Qué has hecho? No puedes deshacer lo que ya está hecho, espetó la figura, retrocediendo con incredulidad. Pero era demasiado tarde. Una energía inmensa comenzó a emanar de Diego. Sofía, gritó nuevamente, y la luz se esparció como un torrente hacia la figura oscura. La casa tembló y las paredes vibraron, como si quisieran liberar a las almas atrapadas en su esencia. Todo lo que había sido una prisión ahora se convertía en un campo de batalla donde la esperanza luchaba contra la desesperación. Las sombras finalmente comenzaron a desvanecerse. En un instante de pura luz, Sofía apareció ante él. Su rostro, ahora iluminado por la brillantez que había atrapado tanto, estaba destilando lágrimas. Diego, ¿lo lograste? ¿Vine a buscarte? Al verla a salvo, el corazón de Diego se llenó de un alivio indescriptible. Sofía. Vas a estar bien, se apresuró a decir, extendiendo los brazos hacia ella. Pero la oscuridad aún se retorcía y el tiempo fluía veloz, como un reloj que marca cada segundo de agonía. Vamos. Debemos salir, Diego tomó su mano y juntos corrieron hacia la salida. La casa parecía exigir un último tributo, pero las luces brillantes habían comenzado a absorber la oscuridad, deshaciendo los nudos que mantenían atrapadas las almas especiales. Cuando finalmente alcanzaron la puerta de salida, una risa desesperada resonó detrás de ellos. No se van tan fácilmente, dijo la figura, con una voz que se hundía en tristeza y rabia. La sangre llama a la sangre, Diego. Siempre reclamaré lo que es mío. Nunca más, gritó Diego, repitiendo cada latido por Sofía y su propio destino desgarrador. Cuando atravesaron el umbral, una curva de luz los envolvió, y en una explosión de libertad, la casa se desplomó tras de ellos, absorbida en su propio abismo. Diego y Sofía cayeron al suelo, juntos, mientras la luz de la noche les regalaba un nuevo amanecer. Las estrellas centelleaban, como si estuvieran celebrando su liberación. Se levantaron, y él le tomó la mano con fuerza. Estamos a salvo. Y esto no definirá nuestro futuro.
Sofía sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, su rostro iluminó la noche, brilla con esperanza y fortaleza. Lo sé, hermano. Gracias. Y así, mientras caminaban hacia adelante, dejando atrás el horror que habían enfrentado, supieron que su verdadero viaje apenas comenzaba. La oscuridad había quedado atrás, pero en su interior, un nuevo día brillaba con la promesa de redención y amor renovado, el aire fresco de la libertad envolvió sus cuerpos, y mientras cruzaban el umbral de su nuevo comienzo, comprendieron que el amor siempre vencería al miedo, y que juntos podrían enfrentar cualquier oscuridad que se atreviera a aparecérseles una vez más, pero aún los susurros perdidos a lo lejos Diego, la verdad vendrá a por ti resonaban en el aire helado, recordándole que la batalla nunca termina del todo, este ha sido un viaje extraordinario por la oscuridad y la luz, pero ahora tienes el poder de ser parte de nuestra historia. No olvide hacer clic en like y suscribirte ahora mismo al canal para no perderte nuestros próximos relatos. Tu apoyo alimenta el algoritmo y lo hace posible, y por favor, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Compártelo de inmediato con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.